Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor por otro nuevo día más y otra tarde. No sé qué horario es donde usted se encuentra. Yo no sé si es de mañana, yo no sé si es de noche, si es de tarde, pero los saludamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente es su hermano en Cristo Jesús, Marco López. Amén. Y como siempre hacemos mención de nuestros pastores, como ya les dije antes, para que usted pueda mirar que tenemos el respaldo de ellos. Amén. Yo me congrego en la iglesia Hechos 1:8. Amén. En filial Pixley, en California. Y mi pastor es Carlos Monge y mi pastora Cristela Díaz. Amén. Para mí es un gusto, un honor y un placer traer nuevamente una palabra, amén, de parte del Señor, que no solamente lo va a edificar a usted, sino también a mí, amén, porque estamos en un camino en donde cada día nosotros necesitamos aprender y cada día nosotros necesitamos profundizar, indagar en la palabra del Señor, amén. Recordamos que la semana pasada, la grabación o el video anterior, hablamos de las características de un profeta de Dios, y en esta ocasión vamos a hablar de las características de un falso profeta. Amén. Y para dar inicio a este tema o a esta pequeña enseñanza, vamos a leer en el libro de Deuteronomios 18:21. Amén. Y por ser palabra del Señor, la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén. Entonces vamos a orar para que el Señor respalde esta palabra, amén, y para que abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento, sane nuestro corazón, amén, y que Él sea guiándonos por medio de esta palabra, amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, gracias Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón porque nosotros te fallamos, Señor, con ver, con escuchar, con hablar, con pensar, con hacer, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, ayudándonos, Señor amado, a interpretar tu palabra, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que ella es vida y paz. Tu palabra dice, Señor, que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Ella es la que nos dirige, la que nos posiciona y sobre todo nos aconseja, Señor amado, poderoso, Señor. Sea usted tomando el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, para que nosotros no hablemos, Señor, conforme las palabras que quisieran salir de nuestros corazones, sino que esta palabra, Señor, salga de lo profundo del corazón tuyo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros sabíamos que para nosotros ser un profeta de Dios, o las personas que tienen un llamado profético de parte del Señor, dijimos que tiene que tener un sometimiento, dijimos que tiene que tener una enseñanza, dijimos que tiene que tener humildad, sencillez y sobre todo voluntad y sobre todo una entrega. Amén. Para que el Señor se glorifique en la vida de ellos, para que el Señor, conforme a su llamado, Él haga lo que Él antes de la creación de esta tierra, Él había planeado con esas personas, con dichas personas. Amén. Pero estamos mirando en estos tiempos a personas que se levantan a hablar en el nombre de Dios. Y no estoy diciendo que son todos, sino simplemente ciertas personas que se proclaman, que se llaman, que dicen ser profetas, cuando ni siquiera conocen a Dios. Cuando están hablando de un Dios, ficticio, que ellos mismos se han creado, porque no han tenido un encuentro personal con Dios, porque no han tenido un arrepentimiento verdadero, y porque sobre todo su orgullo y su altivez es tan grande que no son quienes para humillarse delante de la presencia de Dios y decir cuál es la voluntad de Dios. Amén. Entonces,
Aquí podemos mirar si dice la palabra del Señor. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Entonces, podemos mirar que pueden llegar falsos profetas a una congregación, porque en estos tiempos estamos mirando hombres y mujeres que se han levantado y están sin siquiera tener una obediencia en su congregación, y están ahí. Usted los puede mirar que están ahí profetizando, usted los puede mirar que están administrando, pero amado, usted tiene que entender que están administrando seres humanos. Usted tiene que entender que usted no va a una congregación donde no se sabe qué es lo que están hablando. Usted tiene que entender que usted va a una congregación donde esas personas están necesitadas, porque usted no sabe el problema, usted no sabe la situación que esas personas están pasando. Y esas personas están esperando una palabra por misericordia de parte de Dios. Esas personas están esperando una confirmación. Esas personas están esperando una respuesta de parte de Dios. Y usted no puede llegar a engañar a las personas. Usted no puede decir que Dios lo mandó cuando Dios no lo ha mandado a usted. ¿Por qué? Porque esas personas, en verdad, muchas de ellas tienen la confianza en Dios y están esperando, como le digo, una confirmación, están esperando una respuesta. Quizás están esperando un milagro de sanidad, de liberación, de restauración. Y usted y yo nos podemos meter en problemas si nosotros vamos a engañar a ese pueblo. Porque le digo, esas son pobres personas que están sometiéndose, usted no sabe cuánto esas personas están orando. Usted no sabe cuánto esas personas están ayunando para tener una respuesta del cielo. Y lo que yo pienso que está faltando mucho en estos tiempos en las iglesias es discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque estamos mirando gente engañadora, gente, como dice la misma palabra del Señor, amadores de sí mismos, que se están levantando y se están proclamando en estos tiempos diciendo que yo soy profeta, que yo soy un misionero, que yo soy un evangelista y que yo traigo la respuesta que Dios tiene para ustedes. Pero usted lo ve en su congregación y ellos no oran, ellos no ayunan, ellos no obedecen la palabra del Señor. Y podemos decir que son también personas que tienen un llamado de parte de Dios. Quizás sí lo tengan, pero lo que pasa es que ellos no quieren pasar el proceso. Esas personas van porque el Señor a mí me dijo que yo soy un profeta. Y van fuera del tiempo, que Dios no los ha mandado aún, que Dios no ha adiestrado sus manos para la batalla, que ellos no han tenido un sometimiento y están hablando alegorías, falsas profecías, palabras que vienen del corazón, porque ven la situación del hermano, porque ven la situación de la hermana, porque ven la situación de la congregación. Entonces, no han tenido un sometimiento. Vamos a dar un ejemplo, como por ejemplo, van a una congregación donde la congregación es muy humilde, donde quizás no tienen suficientes recursos. Y esas personas que no son llamadas de parte de Dios, o que son llamadas de parte de Dios, pero que no han querido pasar el proceso, y están profetizando, y por medio de la situación de la congregación, ellos están hablando. Y van y dicen, no, que dice Dios que te va a bendecir, que dice Dios que va a levantar su obra. Y claro, Dios no miente, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque mira a un pueblo que se está sometiendo, mira a un pueblo humillado delante de su presencia. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas personas están engañando a la congregación. ¿Por qué? Porque no quieren pasar el proceso. Y Cristo Jesús, para Él ejercer su llamado, para Él ejercer lo que el Padre quería hacer en esta tierra, para que el Padre se glorificara por medio del Hijo, Él tuvo que pasar un proceso. Casi 30 años, dice la palabra del Señor, que Él crecía en tamaño, pero también en gracia, y también Él se llenaba de la palabra del Señor. Él estudiaba, pero Él no estaba
fuera del tiempo. Él estaba en el tiempo, él estaba en la preparación, él estaba preparándose para su asignación. Y miramos que en estos tiempos las personas no quieren prepararse. Miramos que el Señor los ha llamado como profetas, como evangelistas, pero no están leyendo la palabra del Señor, no están obedeciendo. Y miramos que Cristo Jesús, aún Él siendo el unigénito Hijo de Dios, se humilló a sí mismo, dice la palabra del Señor. Y Él tuvo un sometimiento. Y la misma palabra del Señor dice que Él no vino a hacer la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Él no vino a enseñar, que porque yo creo, porque yo pienso, porque yo opino. Él no vino a hacer eso, sino dice la palabra del Señor que Él vino a darle cumplimiento a la palabra de Dios. Él pasó el proceso. Miramos que dice que Él ayunó 40 días y 40 noches. Y el profeta, y Él era un hombre santo que se mantenía en santidad, en obediencia al Padre. Y hizo todo eso, se sacrificó a sí mismo. Y miramos en estos tiempos que hombres y mujeres que no son nadie, porque no somos nada en realidad. La palabra del Señor dice que nosotros somos polvo, que somos tierra. Y miramos que el orgullo del hombre es tan grande que ni siquiera quiere someterse a lo que el Señor dice. Ni siquiera obedece a los pastores. Pero usted los ve, que yo siento de profetizar, que yo siento un fuego que me quema, que van a una congregación y usted ni siquiera conoce el testimonio de esas personas. Pero también nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que mirar el testimonio de esas personas. Porque si usted lo ve y esa persona es una persona rebelde, una persona que no ora, una persona que no ayuna, entonces usted también tiene que pensar y decir, no, esa persona no está viviendo una vida agradable delante del Señor, y cómo me va a venir a profetizar. Usted también tiene que ser consciente, como creyente, usted tiene que mirar el testimonio de esa persona, si esa persona se congrega en su congregación. Ahora, si usted lo invita porque usted dice, no, que esa persona está viral, porque ahorita en las redes sociales está pasando todo eso, que el Señor dice, y la misma palabra del Señor dice que hay de aquellos que dicen, el Señor dice, cuando Dios no ha abierto su boca para decir nada. Amén. Entonces, tenemos que mirar. Tenemos que dar el tiempo, el tiempo es el que va a definir si en verdad esa persona era enviada de parte de Dios, o si solamente esa persona hablaba alegorías, falsas profecías, palabras que venían de su corazón. El tiempo a usted le va a decir si esa persona verdaderamente era enviada por Dios, o simplemente esa persona se hablaba por emoción, o simplemente esa persona hablaba por medio de la situación que la congregación estaba viviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces esos profetas se están dejando llevar por lo que ven. Y como les decía en el video pasado, esas personas están profetizando, esas personas están proclamando, esas personas están decretando, pero usted los ve ahí en su vida íntima, podemos decir, no oran, no ayunan. Quizás usted los ve leyendo la palabra, pero la están leyendo a su manera. No, que el ayunar, eso fue antes, cuando Cristo vino. No, que el orar, eso ya no se ocupa. No, que ya no es tanto de orar, sino es buscar de Dios, leyendo la palabra del Señor. No, porque la obediencia, a mí no me gusta que me digan nada. Yo quiero llevar el evangelio como yo quiero. Hermano, usted tiene que mirar el testimonio de esa persona. Si en verdad esa persona quiere ejercer el llamado que Dios le ha dicho, tiene que obedecer, tiene que humillarse, tiene que congregarse. Tiene que mantenerse en humildad, en obediencia y en santidad. Pero si esa persona que está profetizando, esa persona que según está hablando de parte de Dios, y el Señor ni siquiera lo conoce, porque estamos mirando que en estos tiempos hombres quieren ser conocidos, mujeres quieren ser conocidas por multitudes. Pero miramos, como les decía, que en el secreto ellos no están haciendo nada. El infierno no los conoce. Y usted y yo tenemos que ser conocidos en el mismo infierno para demostrarle al diablo que
un Cristo Jesús vino y murió por nosotros y que nos ha cambiado. Porque usted tiene que, como profeta, usted como misionero, como evangelista, como pastor, usted tiene que mostrar un cambio. Si usted antes era una persona desobediente, si usted antes era una persona orgullosa, una persona altiva, usted tiene que demostrar una diferencia, que verdaderamente Cristo a usted lo ha cambiado, que verdaderamente Cristo ha hecho la obra en usted. Y usted no puede salirse antes del tiempo que Dios tiene preparado para usted, para que Él lo exhiba a usted, quizás no en multitudes, porque Cristo Jesús, Él no buscaba ser conocido por multitudes. Él siempre se mantenía en el secreto, orando, buscando de la presencia del Señor, buscando la gracia y la misericordia de Dios. Las personas lo seguían porque Él hacía milagros, porque el Señor sabía que era su Hijo amado. Pero Él no estaba buscando fama. Él no estaba buscando que las personas lo exaltaran a Él. Él no estaba buscando que las personas dijeran, oh, el Mesías. No. Él lo que buscaba era hacer la obra de Dios. Pero en estos tiempos, esos dichos profetas, las personas que no tienen oración, que no tienen ayuno, están buscando fama. ¿Y a dónde usted cree que la fama lo va a llevar? La fama está llevando a muchas personas al infierno, porque mientras usted está siendo exhibido, usted se está exhibiendo delante de multitudes. Hay almas que se están perdiendo porque usted no está orando, porque usted no está ayunando, porque usted no está pidiendo por esas almas necesitadas que verdaderamente necesitan. Porque nosotros nos hemos enfocado en estos tiempos en ser famosos, que yo quiero fama, que yo quiero ser exhibido. Pero usted en el secreto no está haciendo nada. Usted no está peleando espiritualmente por esas almas que sí necesitan. Porque también miramos un pueblo que está siendo emocionista. No que aquel profeta me profetiza solo bien. No que aquel profeta tiene una profecía que a mí me encanta. Y usted no sabe que ese profeta le está mintiendo. Usted no sabe si ese profeta verdaderamente está siendo enviado por Dios. Entonces, usted también como pueblo de Dios tiene que alinearse. Usted tiene que buscar más de la presencia de Dios en ayuno y oración. ¿Por qué? Porque Dios a usted le va a responder. Dios no necesariamente le va a responder a usted con una persona que está siendo exhibida, que usted lo ve en las redes sociales y que hace milagros. El Señor puede levantarlo a usted. El Señor puede levantarlo a usted con un don. Pero usted tampoco no se tiene que mover por emoción. O porque aquel profeta está siendo mencionado. Porque aquel profeta dice que está hablando tantas cosas que nunca nadie había escuchado. Y la palabra del Señor podemos leer aquí en... vamos a ver este libro. En Gálatas 1:8. Y dice así. Mas si aún nosotros, es lo que dice Pablo, perdón. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pueden venir hombres, puede bajar aún un ángel del cielo y traerle a usted un evangelio diferente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Como usted y yo, muchas veces no leemos la palabra del Señor. O porque yo no tengo tiempo. Porque soy una persona muy ocupada. Porque a mí se me cansa la vista de leer. Por eso el pueblo de Dios está pereciendo. Y por eso miramos hombres que se están levantando en estos tiempos con sabiduría humana. Que están tomando la palabra del Señor como a su conveniencia. O que yo me pongo como pastor. Que yo soy profeta y yo comienzo a profetizar. Y que por cada profecía usted me tiene que dar un dinero a mí. ¿Quién le dijo a usted que usted puede andar cobrando la palabra del Señor? Si usted es un verdadero profeta genuino, usted debe de entender que la palabra del Señor dice que de lo que de gracia recibimos, de gracia damos. Entonces, usted no puede andar poniéndole precio a las cosas que por misericordia Dios se las ha dado.
Y usted no puede ir engañando ahí al pueblo de Dios tampoco. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar en problemas con Dios. Porque un día Dios lo va a llamar a usted a rendirle cuentas. ¿Y qué le va a decir usted? Señor, la misma palabra del Señor dice que muchas personas le van a decir, Señor, pero si en tu nombre sanamos los enfermos. Señor, pero si en tu nombre le dimos una palabra a aquellas personas que estaban necesitadas. Señor, pero si en tu nombre los enfermos fueron sanos. Señor, pero si en tu nombre aquellos que estaban muertos resucitaron. Sí, pero usted lo está haciendo en el nombre de Jesús, no en su nombre, no en sus fuerzas. Usted tiene que entender que no porque usted tenga un don de parte de Dios, no porque usted tenga un llamado de parte de Dios, usted va a ser salvo. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que no todo aquel que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. ¿Sabe a usted lo que lo va a hacer salvo? Su humildad, su fe y su obediencia. Y la vida que usted decida vivir, que sea conforme la vida que Dios quiere que usted viva. No un evangelio a su manera, porque vivir un evangelio a la manera de nosotros es muy fácil. Pero vivir un evangelio a la manera de Dios es muy difícil y costoso. Pero la palabra del Señor dice que solamente Dios nos puede ayudar. Porque muchas veces nosotros decimos, no, ya no puedo. Ya voy a soltar la toalla. Quiero vivir mi vida sin que nadie me diga nada. Pero la palabra del Señor dice que en nuestras fuerzas nada podemos hacer. Pero también la misma palabra del Señor dice que todo es posible si puede creer. Si usted le cree a Dios, usted va a seguir adelante. Si usted verdaderamente le cree a Dios y tiene un llamado de parte de Dios, usted va a entender que no es el hombre el que lo ha puesto, pero que usted también tiene que esperar el tiempo de Dios. Usted también tiene que entender que usted tiene que tener un sometimiento, una preparación sobre todo. Como les decía en el video anterior, usted no va a ir a hablar por sus emociones, por lo que usted ve, por lo que usted piensa, por lo que usted opina, sino por lo que Dios le diga a usted que hable. Y usted no puede ir engañando al pueblo de Dios, porque entonces usted se va a meter en un problema con Dios, no con el hombre, sino con Dios, porque Dios está mirando todo lo bueno y todo lo malo que nosotros hacemos. Amén. Entonces, hemos llegado a la parte final de este nuevo tema, esta nueva enseñanza, y espero que haya sido de edificación para su vida como lo ha sido también para la mía. Amén. Dios los bendiga.